Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. Concédenos sabiduría y entendimiento para poder discernir lo que nos pides y aceptar tu voluntad. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a, como ustedes saben, en esta segunda parte, hemos iniciado la parte de la misión de la familia cristiana. Ya hemos tomado conciencia de la finalidad que tiene el valor espiritual, sacramental, valor divino que tiene la vocación al matrimonio. Y ahorita en esta parte donde vemos la misión de la familia cristiana, vamos a tomar un apartado que se llama participación en el desarrollo de la sociedad. Una de las misiones de la familia es su participación activa en el bienestar, crecimiento y santificación de la sociedad. Yo quisiera tomar un texto bíblico. Vamos a enfocarnos en que ustedes, en ese deseo de santificarse, en esa intención y en esa exigencia de tener una familia a la manera de la Sagrada Familia, buscando la felicidad, la caridad en su familia, fomentando valores y en la lucha que espero hayan iniciado por santificar y hacer crecer su familia espiritualmente. Vamos a ver cómo en ese papel, en esa misión, en esa intención de la familia está incluida la participación activa por caridad para con la sociedad. Dice la palabra de Dios, nadie enciende una lámpara para meterla dentro de un cajón. Y somos conscientes, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, somos conscientes cómo la sociedad está siendo desmoronada. La sociedad está siendo destruida, está siendo deshumanizada. Y el papel vital, lo dice aquí el Papa, el papel vital de la familia en la caridad, en el amor que se da, es humanizar a la sociedad. Y para esto les digo que quiero tomar este texto bíblico, si tienen su Biblia cerca. Vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. San Lucas 10, 25 al 37. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Es la parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: ¿has contestado bien? Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba de camino por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante.
También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgaduría. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Pues Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta misión que tiene la familia respecto a la sociedad, la familia humana, tenemos que hacerlo, hermanos, tomar una conciencia y hacerlo tomando el corazón del buen samaritano. ¿Cuál es el contexto del buen samaritano? En los tiempos de Jesús, los samaritanos no se llevaban con los judíos. Se sentían como relegados. Y por eso especifica: pasa por donde está ese hombre. Debemos nosotros tener el corazón del buen samaritano. Le especificaba que, ¿por qué remarca que pasó un sacerdote, vamos a decirlo, paisano, cristiano? En los tiempos de nosotros diríamos un cristiano, un evangelizado, un servidor de Dios, y solamente vio al hombre enfermo, lo miró y se dio la vuelta. Sí se detuvo, pero a curosear, y no se quiso incluir en el problema del otro. Después pasa un levita. Ese levita, también un servidor de Dios, una persona evangelizada, vamos a decirlo en nuestros tiempos, y la misma situación. Lo mira, seguramente lo vio grave, lo vio en un contexto difícil, y no se quiso meter en problemas y se fue. Y el samaritano, que no era, vamos a decirlo, no había buena relación entre los dos pueblos, que el samaritano no se sentía responsable de él porque no era judío. Como el samaritano, dice aquí Jesús, el samaritano sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas y lo llevó a que lo cuidara. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para entender que Dios te dio una familia, que Dios te dio una vocación al matrimonio, la vocación de ser padre, de ser madre, para que al mismo tiempo tú seas un modelo, un buen samaritano, seas alguien, el mismo Jesús, que acoge, que tiene compasión y que ayuda a los demás. No sabemos, no sé yo cuál es el contexto de tu familia, pero si tú desde el momento en que estás buscando la palabra de Dios, desde el momento en el que te estás acercando a las cosas de Dios, que buscas tu crecimiento espiritual, puedes tener dificultades en tu familia, puedes tener hijos descarriados, puedes tener hijos que no quieren acercarse a Dios, puedes tener dificultades en tu matrimonio, pero tienes a Dios. Pero hay muchas familias a tu alrededor que viven las mismas situaciones que tú, pero no tienen a Dios. Hay muchas familias como las tuyas, como la tuya, que están pasando por dificultades
y que seguramente Dios te los ha puesto en tu camino para que los puedas ayudar, para que los puedas asistir. Y en este contexto, en esta toma de conciencia, el Papa comienza diciéndonos que el creador del mundo, Dios, estableció la sociedad conyugal como el origen y fundamento de la sociedad humana. La sociedad, ese conjunto de personas que se ayudan, que se acogen, que se aman, la familia fue pensada para fundamentar a la sociedad humana. La familia, por lo tanto, es la célula primaria y vital de la sociedad. Sabemos cuál es el contexto de cada uno de nosotros. Vamos a hablar a nivel global. ¿Qué contexto vive tu país en la sociedad? Pero a nivel global, vivimos una ideología de género tremenda. Vivimos una cultura de la muerte tremenda. Vivimos una deshumanización tremenda. ¿Qué quiere el demonio lograr con toda esta cultura de la muerte que está ingresando en la sociedad? Quiere deshumanizar. ¿Qué quiere decir deshumanizar a la persona? Deshumanizar a la persona quiere decir sacar a Dios de sus entrañas, sacar a Dios de su vida para que se quede un ser que no está divinizado. Al no estar, ustedes ya lo hemos mencionado en otro momento, cuando Dios nos creó éramos solo tierra. Cuando creó al hombre era solo tierra. Le dio vida cuando le compartió de su propio aliento. Lo humanizó con su propia divinidad. Deshumanizar, por lo tanto, es quitarle al ser humano la parte divina que Dios le ha concedido al hacerlo a su imagen y semejanza. Y al quitarle la parte divina, le quita su espiritualidad, le quita su esencia, le quita su conciencia, porque la conciencia es el sagrario de Dios. Y al deshumanizar al ser humano, qué ironía, ¿verdad? Deshumanizar al humano. Pero así es, algo paradójico, pero así es. Quiere decir quitarle la conciencia para quitarle su dignidad, para quitarle su valor y para quitarle su entendimiento. Por lo tanto, entiendan ustedes que su familia es vital para la sociedad. Ya hemos visto muchas veces la responsabilidad que ustedes tienen de santificar, de perfeccionar y de armonizar su familia. Pero también enfóquense, ahora yo les invito, preocúpate por santificar y armonizar y amar a tu familia, no solamente para darles un bienestar a tus hijos, no solamente para que tú te salves, no solamente para que estén bien. Quisiera que tomemos conciencia del compromiso que tú tienes con la sociedad, del compromiso que tú tienes con Dios, de ser vital. Tu testimonio, tu familia, tu coherencia es vital para el crecimiento de la sociedad. ¿Por qué es vital? Porque la familia posee vínculos orgánicos con la sociedad, porque constituye su fundamento y es el alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. ¿Por qué la familia es vital en la sociedad? Porque la familia es el instrumento, la fuente humana de la vida. Podemos decir, ¿verdad? La vida se puede dar fuera, una persona aunque no tenga familia, da vida. Pero ya al momento de dar vida, ya es una familia, porque ya es una mamá y un hijo. Y si crece en el seno de la familia como tal, papá, mamá, hermanos,
se convierten en fuente de vida, por eso son vitales. Y ya hemos visto cómo el dar vida, que es la misión fundamental que tienen ustedes como padres, como matrimonio, dar vida es una función y un papel proyectado al servicio, porque de la familia nacen los ciudadanos y estos encuentran en ella la primera escuela, el desarrollo de la misma sociedad. Hace un momento justo hace un momento, platicaba con una personita que vino aquí a la casa a pedir un consejo. La señora es una mujer de oración. Una mujer de oración, tiene un matrimonio, hace poco celebró creo que su 21 o 22 aniversario matrimonial, y con ese motivo su esposo, después de como 8 años, hermanos, asistió a misa para poder complacer a su esposa, para que ella le diera gracias a Dios por su matrimonio. Pero ahorita están pasando por una situación difícil. Su hijo de 21 años se enredó en una comunidad de amigos que le llama a él, donde compartimos el arte del oscuro, que se empezó a cambiar su manera de pensar, se viste de negro, dice la señora, ahora mi hijo tiene como 10 aretes colgados en la cara, no cree en Dios, literalmente le dice a su mamá, yo no creo en tu Dios es muy injusto, tu Dios no existe. Él le pone condiciones, él se salió de su casa y le dice a su mamá que si quiere que regrese, ella tiene que asumir las condiciones. ¿Y por qué les comparto todo esto? En esta familia, ellos viven un contexto difícil porque el papá también, ¿verdad? No cree en Dios, es una persona muy dura, fue una persona muy dura con sus hijos. Y de aquí está la consecuencia. Este muchacho se salió de su casa porque se hizo intolerante a su papá, porque él ya no quiso soportar las reglas de la casa. Y salió del seno de su casa, de la protección de su casa, se fue a encontrar con otras personas que lo están deshumanizando y le están quitando la fe que un día su mamá le inculcó. Y entonces yo le compartía a la señora, ella es muy sensata en las cosas que está haciendo, pero dentro de su oración ella lo sabe y lo debemos entender todos. Su hijo está pasando por un proceso difícil, está pasando por una etapa de rebeldía, pero la oración de ella, los valores que le inculcó cuando eran pequeño, él tarde o temprano va a volverse a encontrar con esa fe y con esos valores. ¿Qué importancia tiene que en la familia se inculquen estos vínculos vitales, estos valores fundamentales, para que cuando salen los hijos al mundo se sientan protegidos, o si se alejan de esto, en algún momento van a ser protegidos? Por lo tanto, la familia, en virtud de su naturaleza y de su vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se abre a las demás familias y a la sociedad. Por otra parte, este muchacho que ahora está alejado de su familia y rechazando a Dios, encontró acogida en otra familia, y encontró acogida en otra familia que le respeta su forma de pensar, le respeta su forma de ser. Pero me decía esta señora como esa familia, sin mencionar a Dios, sin imponer a Dios, por medio de la caridad de ese buen samaritano,
está sensibilizando el corazón de su hijo. Hermanos, ustedes no sean indiferentes ante las necesidades de otras familias. No sean indiferentes ante esa familia que ustedes conocen, que tienen a un hijo que está padeciendo por el pecado, que está enfermo. No sean indiferentes ante ese matrimonio. Te confiaron, te contaron, ¿verdad?, que están pasando por momentos difíciles en su matrimonio, en su familia. Y solamente a veces como que nos contentamos con decirle, pues, ánimo, hermano, Dios está contigo. Eso no es suficiente. ¿Qué acciones tú como papá, como mamá, como miembro de una familia, como miembro de la sociedad? Porque el verdadero cristiano es miembro activo en la sociedad. El verdadero cristiano es una persona que se preocupa por las personas que viven a su alrededor. No somos auténticos cristianos y vivimos embotados, ensimismados en nosotros y solamente te preocupas por ti. Asume, dice el Papa, asume tu papel activo porque tú estás llamado a ser Cristo en la sociedad. Como veíamos el papel de imagínense ustedes a la Sagrada Familia, tengan presente las bodas de Caná, cuando Jesús va a la fiesta, a la boda. Por su parte, la Virgen María también va a la boda, porque era seguramente alguien conocido de ellos. Y María, conocemos todos el texto bíblico de las bodas de Caná. Y María pudo haber llegado, pues era una invitada y pudo haber llegado a la fiesta, se sienta y con esa actitud de, bueno, yo vine a la fiesta, vine a disfrutar, sírvanme. Seguramente conociendo a la Virgen María, ella llegó a la fiesta a ponerse a disposición de los dueños de la fiesta para servir. Y por eso pudo percibir la necesidad de ese matrimonio. Porque María llegó a servir, tenía un corazón atento, pudo ver que se venía, dice la palabra de Dios, esa boda pudo haber terminado en desgracia, porque el hecho de que el vino se acabara en una boda en los tiempos antiguos era una desgracia, como una maldición para ese nuevo matrimonio. Y María, tomando consideración y teniendo caridad de ese matrimonio, inmediatamente va con su hijo y le dice, hijo, ya no tienen vino. Y Jesús, después de que le dice, madre, no es mi tiempo, pero María le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga, y Jesús actúa. La Sagrada Familia actuó en ese matrimonio para que su vida comenzara con felicidad y no con infelicidad. Aprendamos de esa Sagrada Familia. Imagínense cuántas personas no tocarían a la puerta de José y de María para pedirles ayuda. ¿A cuántas personas José y María, con su caridad, con su servicio, con su alegría, con su espiritualidad, a cuántas familias a su alrededor no les dieron una esperanza de un Dios vivo? Por eso nosotros tenemos que asumir esa función social. ¿Cómo? Dando una experiencia de comunión y participación aprendida en la vida diaria de la familia. Esta es la primera y fundamental aportación a la sociedad. Tu experiencia de comunión y participación. Por supuesto que también hay un dicho que dice, ¿verdad? No podemos dar lo que no tenemos.
No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, como dice otro dicho muy común. Tu injertarte en la necesidad de los otros tiene que surgir espontáneamente de algo ordinario que hay dentro de tu familia. Si tú te limitas porque eres papá, mamá y tienes muy claras tus obligaciones, tus deberes, y te limitas a cumplir solamente con lo que te toca, pero no te incluyes, no eres sensible a las necesidades extras de tu familia, pues jamás vas a poder ser sensible menos a las necesidades de los que están a tu alrededor. Tú vas a poder ser hermano de tu vecino, hermano de tu hermano, hermano de esa familia que está sufriendo si tú vives una comunión en tu familia. ¿Qué tanto ustedes se preocupan por fomentar la comunión y la participación de todos los miembros de su familia para hacer una comunidad viva, una comunidad servicial? ¿Quién de ustedes, papás, mamás, le ha enseñado a sus hijos a tener caridad con el que sufre afuera de tu casa? He conocido mamás, he conocido mamás que se desgastan, así como que mis respetos para esa mamá que se desgasta por su hijo, se desgasta, es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, pero cuando ve a otra persona que no es su hijo en la misma necesidad, he visto una dureza, una indiferencia tan fuerte. Ese no es amor cristiano. Si tú solamente te desgastas por darle lo que debes dar a los que te toca dar, por deber cristiano, moral y vital, pero si no das a aquellos que están sufriendo a tu alrededor, no eres verdadero cristiano. Porque nosotros debemos caracterizarnos por ser atentos, sensibles a las necesidades de la sociedad, a las necesidades de las familias que están a tu alrededor. Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas por la ley de la gratitud. Enséñenle ustedes a sus hijos, hermanos, a que sean serviciales, a que apoyen en las labores de la casa, a que saquen buenas calificaciones, a que ya no sea, cuando tú ya seas anciano, te atienda, te ayude, te asista, pero no por obligación. No le enseñen a sus hijos a cumplir la ley por la ley en la casa. Tiene que mover a sus hijos la gratitud por lo que ve que hacen ustedes, sus papás. Enseñen a sus hijos a ser agradecidos, agradecidos con Dios, agradecidos con la vida. Mamá, enséñale a ser a tu hijo agradecido con su papá. Papá, enséñale a tu hijo a ser agradecido con su mamá. Enséñale a ser agradecido con las personas que te ayudan. Y entonces esa gratitud que tu hijo ha alimentado gracias a ustedes es la gratitud que le va a ayudar a también ayudar a servir a los demás. Si no enseñamos, si no enseñan a sus hijos a ser agradecidos, primero con Dios, no van a poder ellos tener un corazón compasivo, un corazón servicial, un corazón atento a las necesidades de los demás. Por eso, la promoción de una auténtica y madura comunión de personas en tu familia se convierte en la primera escuela de socialidad, estímulo para las relaciones comunitarias amplias en un clima de respeto,
de justicia, de diálogo y de amor. Si ustedes fomentan a sus hijos el respeto, la justicia, el diálogo y el amor, sus hijos sabrán ser buenos cristianos en la sociedad. Ya comentaba el otro día el ejemplo de estos papás que fueron a golpear a la maestra y que le quisieron dar ese ejemplo a su hijito para que se aprendiera a defenderse. Pero si ustedes enseñan a sus hijos algo muy claro, ¿verdad? De los niños que son agresivos, por poner un ejemplo, cuando un niño es agresivo con sus compañeros, en automático sabemos que tiene un papá o una mamá agresiva. Cuando un niño es egoísta, incapaz de compartir un pedazo de torta a su compañerito, sabemos que tiene un papá o una mamá egoísta. Entonces, algo muy importante, hermanos, ustedes estimulen con el ejemplo, porque ustedes son una escuela de socialidad. Ustedes están enseñando, y si ya tienen hijos adultos, ustedes enseñaron a sus hijos o tuvieron que haber enseñado a sus hijos a socializar, a comportarse con los demás, a respetar. Somos la escuela, ustedes familia, son la escuela donde se aprende a vivir en la sociedad. Son la escuela donde se aprende a amar en la sociedad. Porque hay familias que es muy marcado, que se encierran en sí mismas, buscan su propio beneficio y están procreando, están formando hijos desnaturalizados y deshumanizados, incapaces de mover algún día un dedo, de tocarse el corazón para preocuparse por la sociedad, para preocuparse por la humanidad. Dicen los padres sinodales cuando, como conclusión de esta exhortación, la familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la sociedad. La familia es el lugar natural. Natural, ¿qué quiere decir? Innato, lo trae en su esencia. La familia es el lugar y el instrumento donde la persona se humaniza y toma también una personalidad cristiana. Situaciones como las que promueve ahora el hecho, no quisiera yo atentar contra nadie, ¿verdad? Pero así es, así son las cosas. Como ahora en la sociedad, en esa cultura, ideología egoísta que estamos viviendo, se están sustituyendo los hijos por los animales. Ahora los perritos y los gatitos están tomando el papel de los hijos en una familia. Y ahora es cuestionante cómo un ser humano, una mujer, un hombre, trata a ese animalito que también es creación de Dios, pero no es humano, trata a ese animalito como su hijo. ¿Cómo se deshumaniza? Dicen, hay que ser humanos y tener caridad con los animales. Sí, pero los animales tienen su papel y su función y su lugar y nunca van a tomar el papel
el lugar de un hijo en la familia. Qué deshumanización de la persona rebajarse, porque al adoptar a un perro, a un gato como su hijo, el perro no se humaniza. Perdón por la palabra, pero el hombre se animaliza. Porque se está poniendo en la misma condición de esa criatura que no es humana. Una persona que con la intención, ¿verdad?, de defender su sexualidad, dicen ellos, su identidad de género, se deshumaniza. Una persona que vive su homosexualidad, pero no solo la vive buscando una vida recta, sino que vive su homosexualidad deformando su identidad como persona, deformando su pensamiento, deformando su fisiología, su fisonomía. Es una persona que se deshumaniza. Hermanos, tomemos conciencia. La sociedad se está deshumanizando. Y en esa sociedad, a esa sociedad, es a la que tú le vas a confiar a tus hijos. Es a la que tú le vas a confiar a tus nietos. Pero si tomamos conciencia y nos preocupamos por esa situación, no te toca ser solamente una persona que mira y calla. Te toca ser, y si eres buen cristiano, te toca ser una persona activa. ¿Cómo? Tal vez podemos decir, ¿verdad? No voy a cambiar las leyes de mi país, no voy a cambiar las leyes de mi colonia, no voy a cambiar las leyes de mi comunidad. Pero dice el Papa, crea convicciones en la primera sociedad en la que fuiste creado, que es tu familia. Crea convicciones en tus hijos. Crea convicciones en ti. Humanízate tú. Humaniza a tus hijos. Que tus hijos aprendan a valorar su humanidad, su dignidad. Que sean serviciales, que sean generosos, que sean agradecidos. Y de verdad vamos a tener una sociedad diferente. No te quieras nada más salvar tú. Hay una sociedad allá afuera que gime, porque nosotros, los que somos imagen de Dios, los que somos testimonio de Dios, muchas veces somos pasivos, muchas veces somos indiferentes. Por eso, personaliza, dice aquí, personaliza a la sociedad, personalizándote tú. Personaliza a la sociedad, personalizándote tú. Y así vamos a poder nosotros tener un buen papel como custodiando y transmitiendo en la sociedad las virtudes y los valores. ¿Cuál es tu misión como padre, como madre, como cristiano, como ciudadano, como humano? Transmitir y custodiar y transmitir las virtudes y los valores que dignifican a la persona. Custodiar y transmitir las virtudes y los valores, ya mencionábamos, valores como el respeto, la sinceridad, la honestidad, el diálogo, virtudes como la humildad, como la paciencia, virtudes como la generosidad. Y así vamos a formar una sociedad solidaria. La solidaridad es una virtud fundamental como cristianos para nosotros. Ser solidarios con el dolor del otro.
ser solidarios con la necesidad del otro. ¿Para qué? Para ayudarle, para resolverle la vida. Hermanos, cambiemos la historia. Cambiemos la historia de la humanidad, cambiemos la historia de la sociedad. Desde donde tú estás lo puedes hacer. ¿Cómo? Formando a tus hijos, humanizando a tus hijos, a tus nietos, sensibilizando ante el dolor a las personitas que Dios te ha encomendado. Y concretamente, dice el Papa, hay una función social y una función política que tenemos nosotros los cristianos. La función social de la familia no solamente se reduce a la acción procreadora y educativa, aunque en ella está su primera función o su primera forma de expresión, sino que las familias pueden y deben dedicarse a las obras de servicio social, en favor especialmente de los pobres y de aquellas personas que necesitan la caridad cristiana. El Papa invita para que las familias cristianas, por medio de la caridad, sean hospitalarias y asistan en las necesidades básicas. También una persona se deshumaniza cuando no tiene un techo donde vivir, cuando no tiene algo que comer. Tal vez algunos de ustedes puedan conocer gente que realmente a veces no tiene nada que comer o que no tiene un techo donde vivir, o puede ser que algunos de ustedes, por el ambiente donde viven, no tienen contacto con esas personas. Pero siempre, en todas partes hay pobres. En todas partes hay necesitados. En todas partes está un enfermo que te necesita. Hermanos, sean caritativos, hagan obras de caridad. Les voy a dejar de tarea, ustedes con sus hijos, ojalá lo puedan hacer con sus hijos, con sus nietos, hagan una obra de caridad. Pero no regalen lo que ya no quieren. No den lo que no les sirve a ustedes. Tal vez si tú vas un día a un hospital y hay mucha gente que por miedo, por temor, por lo que sea, por no poder, por tener lo indispensable, por estar gastando todo en el hospital, a veces se la pasa un día, 2 días sin comer. ¿Cuántas veces alguien toca nuestra puerta? No sé, en otros países, ¿verdad? Toca alguien a tu puerta y te pide algo de comer y le damos el sobrante de ayer, el sobrante de, o algo que ya no queremos. Salgan de ustedes mismos. Vayan a donde Cristo te está necesitando. Esa es una enseñanza muy grande para tus hijos, pero también tu corazón se hace sensible ante las necesidades de las demás. Y dice, sean hospitalarios. Sean hospitalarios. ¿Cómo? Acojan al necesitado. No solamente en su casa, habrá, si algún día alguien llega a tu casa y te pide alojamiento, ¿verdad? No tengan miedo de darle, pero sean hospitalarios en su corazón. Que tu corazón sea un corazón hospitalario. Un corazón abierto que acoge, que sana, que alimenta al necesitado. Y dice la Madre Teresa de Calcuta, la mayor obra de caridad que tú cristiano puedes hacer es darle al pobre en todos los aspectos el pan de la palabra. La mayor obra de caridad que tú puedes hacerle a la sociedad es darle la palabra de Dios. Darle
a Cristo, darle la esperanza de una vida diferente, darle la esperanza de un Dios que lo ama, alimentarle su fe. Sean hospitalarios en la fe con otras personas. ¿Cómo pueden ser hospitalarios? ¿Cómo pueden ser caritativos? No solamente con obras materiales. Sean hospitalarios, sean caritativos, acogiendo el dolor y la necesidad del otro en su corazón. Orando por ellos. Pidiendo para que Dios los asista. Tal vez tú no te encuentras nunca con un pobre que no ha comido. Pero ¿cuántas veces en tu oración has pedido por ese pobre que no ha comido para que Dios le ponga a una persona en su camino y le dé de comer? ¿Cuántas veces en tu oración has pedido por tus gobernantes? Por las personas que te dirigen. Ahorita no sé si los que no son de México están enterados. Ahorita hay una controversia muy grande aquí en nuestro país respecto a la educación. Los libros de texto que van a salir para este ciclo escolar, pues vienen con menos conocimientos de lo que deberían y vienen empapados de las ideologías que ahora está fomentando la cultura de la muerte y nuestro gobierno, desafortunadamente. Libros donde se le quiere enseñar al niño desde primero de primaria, desde los 6 años, los 7 años. Ya lo comentaba el otro día, ¿verdad? Que tiene derecho a elegir su sexualidad, que tiene derecho a ser niño o niña, aunque no lo sea. Que va a aprender desde los 6 años cómo se procrea un hijo. Cómo se está hedonizando la educación de tus hijos y cómo muchos podemos ser indiferentes ante eso. ¿Por qué no tienes una obra de caridad y ejemplos? Cada uno debe conocer ejemplos, pero una obra de caridad de esta situación, pues tal vez no nos piden y tenemos los medios, ¿verdad?, de pararnos en una marcha y hay quienes sí lo hacen, pero quienes no lo vamos a hacer. Yo sola no me voy a parar frente a un lugar a gritar ahí que quiten eso. Pero puedo hacer una obra de caridad orando para que Dios abra la conciencia de esos papás, de esos maestros, de esos encargados de crear de fomentar o de custodiar la educación en nuestro país. Hermanos, cuando se ama, el amor es creativo. El amor toma iniciativas, tiene iniciativas. Si tu corazón es el corazón de Cristo, tú no vas a ser indiferente ante las situaciones difíciles que vives en tu país, en tu sociedad, en tu familia, no solamente tu pequeña familia, papá, mamá, hijos, en tu familia, tus abuelos, tus primos, tus primas, tus cuñados, tus cuñadas. ¿Cuál es nuestro papel hospitalario y caritativo ante las personas que nos rodean? ¿O somos indiferentes ante eso? Voy a compartirles la carta de los derechos. Los padres sinodales hace unos años escribieron una carta de los derechos de la familia con la intención de presentarla a ambientes y autoridades correspondientes encargadas de fomentar el bienestar en la familia. Pero me pareció muy interesante y muy para meditarla esta carta de los derechos de la familia. La familia tiene derecho a existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo hombre, aun siendo pobre, a fundar una familia y a tener los recursos apropiados para mantenerla.
Otro derecho de la familia es ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y la educación de sus hijos. Es derecho de la familia tener una intimidad de la vida conyugal y familiar y procurar la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial. Es derecho de la familia creer y profesar su propia fe y poder y querer difundirla. Es derecho de la familia educar a los hijos de acuerdo con sus propias tradiciones y valores religiosos y culturales. Es derecho de la familia a proteger a los menores mediante instituciones y leyes apropiadas contra medicamentos perjudiciales, pornografía, alcoholismo y vamos a ponerle aquí ideologías, no todas las nuevas ideologías que estamos viviendo. Como en esos derechos de la familia, todos estos derechos que son como 10, tiene como fundamento rescatar y resguardar la dignidad de la persona. Así como tu familia merece ser feliz, merece que le des una vida buena, merece que la santifiques. Hermanos, también las familias que están a su alrededor se lo merecen, pero si nadie les enseña, si nadie les ayuda, ¿cómo van a poder lograrlo? Si Dios te está dando esta enseñanza, si Dios te está acercando a su corazón, es porque Él quiere que tú seas ese Dios vivo que va, que sana, que transforma, que asiste a muchas otras familias. No sean indiferentes, por favor, ante las necesidades de las familias que están a su alrededor, ya sean necesidades materiales, necesidades espirituales, necesidades morales. No sean indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de las familias que están a su alrededor. No sean pasivos, no seamos como este sacerdote, como este levita que vimos, pero no atendimos. ¿De qué te sirve tomar conciencia de la realidad que vive la sociedad? ¿De qué te sirve tomar conciencia y juzgar? ¿De qué nos sirve juzgar lo que vivimos en la sociedad si no tomamos el papel que nos corresponde como familia en la sociedad? Si no tiene la exigencia y el valor y la decisión de cambiar la historia de la sociedad. Seamos ciudadanos, seamos cristianos, seamos humanos activos en las necesidades de la sociedad. Porque en la sociedad somos una sola iglesia, una sola familia. Toda la humanidad, toda la sociedad somos una sola familia. No puede ser que yo esté tranquila y buscando mi santificación, mi conversión, si no busco la santificación y la conversión de otras familias. Por eso les invito para que ustedes le pidan a Cristo su corazón, ese corazón compasivo. Jesucristo jamás anduvo por la calle sin sanar, sin darle al que lo necesitaba. Que cuando tú salgas, cruces la puerta de tu casa para la calle, que comiences siendo una luz, una esperanza, un signo de Cristo en la sociedad. Esa es nuestra misión, esa es tu obligación como cristiano, ser otro Cristo en la sociedad. Ser Cristo en la sociedad que ayuda, que acoge,
que atiende, que ama, que sana. La familia, la sociedad, el ser humano, perdón, se alimenta de lo que da. El ser humano, por naturaleza, se alimenta de lo que da, no de lo que recibe, de lo que da. Entonces, sean ustedes familias, enseñen a sus hijos, enseñen a sus nietos, enseñen a las personas que evangelizan, sensibles ante el dolor ajeno, sensibles ante las situaciones políticas, económicas que vivimos en nuestra sociedad, sensibles ante la deshumanización que nos quiere transmitir nuestros gobiernos, organizaciones no gubernamentales. Seamos inteligentes, seamos activos para darnos cuenta de las situaciones que estamos viviendo y no seamos indiferentes. Porque también de la sociedad, de las personas que viven y conviven contigo, también de ellos Dios nos pedirá cuentas. Entonces tomemos conciencia, piensen, les dejo esto de tarea. Su primera tarea, hacer una obra de caridad, pero no solamente material, como sea. No sé, mañana sal y en lugar de salir todo gruñón a trabajar, sal contento. Y entonces ya los que pasan por tu lado con tu cara diferente, con tu sonrisa, les estás haciendo una obra de caridad, estás siendo hospitalario, acogedor con ellos. Y la segunda tarea, hermanos, mediten, si van a la oración, mediten en la oración, pregúntenle al Señor, yo desde mi familia, con mi familia, ¿cómo puedo servirte en la sociedad? ¿Cómo puedo servirte en tantas familias que sufren a mi alrededor? Y que ojalá Dios nos dé esa gracia de no ser indiferentes, de que uno de nuestros deberes cristianos es la caridad con el hombre, con la sociedad, con el ser humano, y que podamos tener esta gracia. Bueno, hermanos, hoy no va a haber preguntas. Normalmente, como ya les había comentado, tenemos nosotros la Eucaristía aquí en nuestro convento en las mañanas, pero hoy no la hemos tenido y la vamos a tener ahorita a las 7. Entonces yo ya casi me voy a la Eucaristía, pero me comprometo con ustedes para poner a cada uno de ustedes en la oración sus necesidades, ahí en la ofrenda para que Dios los asista, les dé a su familia lo que necesita y que su familia sea proveedora del amor de Dios en la sociedad. Entonces, me voy a despedir de ustedes. Mediten, reflexionen lo que Dios nos pide como familia dentro de toda la sociedad. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con una oración. Les agradezco que hayan asistido a este encuentro y que Dios nos siga iluminando para seguir creciendo como familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, tanto amor, tanta caridad que nos tienes al querer instruirnos. Te pedimos que nos des luz para saber y ser activos en lo que nos pides para con el prójimo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas